Buenos días, hermanos, saludamos a los que están aquí presentes, a los que se conectan con nosotros, a los que nos van a escuchar. Hoy los sorprendemos con el nuevo cambio de horario, de aquí en adelante será 11 de la mañana, 11:30 para la transmisión. Igualmente todos gozosos y felices, podemos dormir un poco más. El Señor nos bendiga grandemente, el Señor los guarde donde quiera que estén. Hoy es un nuevo inicio, hoy estamos como en Dotán, punto de inicio. Los bendecimos igualmente a todos, amén, amén y amén. Hoy estamos así haciendo cambiecitos y cositas nuevas. ¿No hay señal? Sí, hay señal, pero no. Bueno, entonces igual vamos a iniciar nuestro servicio con el pastor John Jairo. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor. No sabemos si está en la conexión o no, pero igual el servicio es para los que estamos aquí. Bendición. Bueno, no importa, vamos a seguir de todos modos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por seguir adelante, perseverar. Damos gracias a Dios porque tenemos un sitio. Los hermanos muy gentilmente nos han prestado este lugar para congregarnos. Amén. Lo que uno siembra, eso recoge, ¿cierto? Así que, ¿cuántos están dispuestos para escuchar hoy la palabra del Señor? Bueno, para los que no están dispuestos todavía, entonces dispónganse. Pídanle a Dios sabiduría antes de comenzar, para que podamos entender el mensaje que el Señor quiere que aprendamos. Nosotros tenemos que avanzar en las cosas del Señor. Amén. Y avanzar es aplicar lo que Él nos enseña en nuestras vidas, porque ya entendemos que somos nacidos de nuevo. Amén. ¿Entendemos esto? Entendemos que ya somos hijos de Dios, entendemos que no somos los de antes. Él nos ha hecho unas nuevas criaturas y Él nos enseña a cómo vivir en esta nueva dimensión de Él. Amén. Aún estando en el mundo. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, en aprender y en seguir. Y hoy vamos a hablar sobre cómo es que Dios revela su amor. Amén. Así que les invito a que vamos a orar juntos y nos ponemos en estas manos, aunque estamos en su presencia, que sea Él, el Señor, la influencia única en nuestras mentes, en nuestros pensamientos en este momento. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu promesa de estar con nosotros por siempre. Gracias porque hace más de 2000 años entregaste tu vida allí en la cruz para que nosotros pudiésemos estar en tu presencia libres de carga, libres de culpa, libres de pecado, Señor, y viendo la perspectiva de vida como tú nos la quieres enseñar. Padre, te ruego, Señor, que hoy hagas milagros en nuestras vidas. Milagros, Señor, de sanidad, de restauración, de sabiduría, que podamos entender lo que tú nos quieres decir y que podamos, Señor, recordar tu palabra completamente para hacer así como nos dices. Que podamos gozar de esa tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, ha sido una semana de mucha bendición para nosotros. Amén. Yo me refiero a la iglesia. Es una semana de bendición. El que esté entendiendo el mensaje está siendo libre de una cantidad de cosas. Libre de tradiciones, libre de culpas, libre de cargas, libre de esos sacrificios que pide la humanidad que hagamos. Nosotros ya somos libres de todo eso. Y es lo que tenemos que entender. Amén. Tenemos que entender, porque en estos días, hermanos, en especial hoy domingo, que lo llaman Domingo de Resurrección, para la tradición religiosa, la gente por lo general suele que en el tiempo que están viviendo, lo usan como para acercarse más a Dios, más a lo que ellos entienden que hay que celebrar. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros realmente celebramos?
Nosotros no celebramos tradición, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Él nos ha llamado a pertenecer a su familia, somos sus hijos y esto tenemos que tenerlo claro. Entonces no hay un día en especial para celebrar la resurrección de Jesús, sino que celebramos que Él resucitó y que ahora nosotros estamos en su presencia. Amén. O si vamos a celebrar la resurrección, lo que estamos diciendo es: Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Él nació en mi corazón, porque esa es su voluntad. Algunos se acongojan en esta semana, otros solamente repiten la tradición, otros más se acercan a sus templos para de alguna manera solidarizarse con el hombre que murió en la cruz. Y lo digo de esa manera porque aun cuando lo llaman Jesús, aun cuando le dicen Señor, no lo conocen, no lo conocen. Deberían soltar esto y vivir la vida nueva. Amén. Si lo conocieran y conocieran su propósito al venir a este mundo y dar su vida en la manera en que lo hizo, pues no estarían celebrando el ritual de su muerte. Estarían celebrando la vida que ahora tenemos y es en abundancia. Amén. Todos estarían cada vez más agradecidos con el perdón de sus pecados a través del que murió en la cruz. Y esta sería una celebración permanente, perpetua. La Biblia nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Y cuando logramos comprender esto, lo que significa la muerte y la resurrección, debemos siempre tener en cuenta los tres sucesos más importantes y significativos que hayan pasado en el mundo. ¿Y cuáles son esos? La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee debidamente, detenidamente, los 4 evangelios, se dará cuenta que la mayor parte de ellos habla de los últimos días de Jesús en la tierra, no desde su nacimiento hasta cuando empezó su ministerio, sino desde su ministerio en adelante. Y aún Pablo usa estos sucesos para desde ahí partir su predicación y enseñar a las iglesias como la de Corinto. Pablo comenzó desde allí. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 6, vamos a encontrar cómo Pablo le habla a la iglesia en Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 6. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12, Cefas es Pedro, amén, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo comienza entonces su enseñanza desde allí. Muerte, sepultura, resurrección. Amén. De estos 3 sucesos y de los testigos que lo presenciaron, incluyendo a más de 500 que atestiguaron a Jesús resucitado. Ahora vamos por favor a Juan capítulo 20, versículos 1 al 3. Juan 20, 1 al 3. Y dice: al primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ninguno de ellos creyó que Jesús había resucitado. ¿Qué fue lo que fue a buscar María? Un cuerpo.
María tenía indiscutiblemente un corazón, y esta es María Magdalena, no es María la mamá de Jesús. María tenía un corazón lleno de amor por Jesús. Y eso le pasa a mucha gente. Ven al crucificado, sufren por el crucificado, sufren por el que murió allí, pero no han entendido que Él no se quedó en la cruz. Amén. Y eso le pasa a María. No tenía fe porque lo que María creyó fue que alguien se había llevado al cuerpo de Jesús. Sigamos en el versículo 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ese otro discípulo es Juan, el amado. Amén. El que estaba allí con María cuando Jesús le dijo, ahí está tu madre. Juan, el amado. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, o sea, Juan. Y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿Conocían la escritura? ¿Conocían la profecía? Claro que la conocían. ¿Habían leído la escritura? Claro que la conocían. A los profetas, claro, porque como buenos judíos, ellos conocían el Viejo Testamento. Amén. Ellos sabían lo que hablaban los profetas, sabían la anunciación del Mesías que vendría y que moriría y resucitaría. Amén. Que ese Mesías nacería de una virgen. Aunque no mencionan nombres, los hechos nos enseñaron quiénes fueron. Note que allí había otro discípulo con Pedro. ¿Qué hizo este discípulo? Se quedó observando. Ustedes recuerden, en la lámina que les envié de la presentación, ahí está la tumba de Jesús. La tumba era en una cueva, no era como las que nosotros conocemos acá. Amén. Y lo que quitaron fue lo que cubría la entrada a la cueva. Para entrar a la cueva había que agacharse y llegar allá, al sitio donde estaba el cuerpo. Por eso él se quedó allí mirando y dice que agachado estaba mirando. Amén. Y entonces, ¿qué hace Juan? Juan, luego de mirar, entra, ¿y qué es lo que observa? Él vio que no estaba el cuerpo, pero el otro discípulo, y ve lo mismo que Pedro ve que no está el cuerpo, pero Juan, desde allí agachado, ¿qué fue lo que vio? Que las vendas estaban organizadas, separadas, estaban enrolladas. Amén. Cuando observó esto, entró, ¿y qué dice la Biblia que pasó? Vio y creyó. Vio y creyó. ¿Por qué Juan sí creyó y por qué Pedro no creyó? ¿Qué pasó entre ellos dos? ¿Cuál fue la condición del alma de cada uno de ellos? Si usted se pone a analizar, es bien interesante, porque a veces nosotros actuamos de la misma manera. Depende de las emociones, como las estemos dejando aflorar, ellas nos pueden controlar e impedir ver más allá. Amén. Por eso mucha gente en esta época no ve más allá de la crucifixión. Se quedan en el hombre que murió en la cruz, se quedan en el sufrimiento del hombre, pero no trascienden para ver qué fue lo que pasó con él, para ver qué fue lo que él logró, qué fue lo que él hizo. Su razón le dijo que no era posible que hubieran robado el cuerpo y no las vendas. Y recuerden ustedes que cuando ellos vendaban un cuerpo o ¿cómo dice la escritura? Lo embalsamaban, las vendas que usaban eran finas. No es posible que un ladrón entre, se lleve el cuerpo y deje lo que sí cuesta, deje lo que sí vale. Amén. No había ninguna evidencia que dijera que hubieran robado.
Ahora, este discípulo se cree que entonces es Juan, quien fue el único que creyó de todos los que evidenciaron la sepultura y de los que vieron a Jesús resucitado. Porque recuerde usted que cuando Jesús resucitó, también le apareció a algunos allí mismo y en el camino, y no lo reconocieron. Juan fue el único que recordó las palabras proféticas que anunciaban la resurrección del Mesías y las palabras del mismo Jesús. Jesús les había anunciado su muerte, pero también su resurrección. Ahora miremos la reacción de María. Juan capítulo 20, versículo 11 al 16. Juan 20, 11 al 16. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto, hermanos? Aquí estamos viendo diferentes personalidades. Las reacciones de estas diferentes personas. Y podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos y ver nuestra reacción hacia el Señor Jesucristo. Si realmente estamos viendo al resucitado vencedor que hizo de nosotros nuevas personas, o estamos viendo al Jesús resucitado que hay que celebrar cada año que muere y resucita. Al Jesús resucitado que está lejos de nosotros, con el cual no tenemos contacto. Al Jesús resucitado que es Dios mismo, que dio su vida por nosotros para que todos nosotros podamos vivir conforme a como se vive en su reino. Recuerden la oración de Jesús cuando le enseñó a los discípulos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso fue lo que Jesús vino a establecer. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca de ustedes. El reino de Dios lo arrebatan los que creen. Amén. Los que logran vencer su incredulidad. En Juan capítulo 20, 11 al 16. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Y qué vio María? Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Note que no le dijo se han llevado a Jesús, sino que se han llevado a mi Señor. Apenas dijo esto, volvió la mirada allí, vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en arameo significa maestro. Muchas cosas interesantes pasaron en este relato. Amén. Que nosotros podíamos ahondar en cada una de ellas y sería bueno que lo hiciéramos. Pero lo interesante, hermanos, que quiero resaltar es que ella, luego de ver y luego de hablar con 2 ángeles, voltea a mirar y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Sin embargo, lo llama Señor. Todavía ella no ha entendido la resurrección. El mundo hoy celebra la resurrección, pero el mundo no ha entendido lo que significa la resurrección. Y llaman al Señor, a Jesús, Señor, pero no han entendido lo que significa el señorío de Jesús. Amén. No ha entendido, sigue lamentándose, ella está buscando un cuerpo, a ella le parece un acto muy noble el ir por el cuerpo y cuidar del cuerpo. ¿Y acaso Jesús vino a enseñar eso? En la enseñanza de Jesús está: celebren mi sepultura, celebren mi maltrato, celebren la cruz. Hay gente todavía que se sorprende
cuando les digo por qué celebran o cargan el símbolo de la cruz, si el símbolo de la cruz es maldición. Hay gente que se aterra y me dicen, ¿cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Le dije, pues porque la Biblia lo enseña. Porque la Biblia lo enseña. La cruz es símbolo de maldición. De hecho, la cruz fue un instrumento de los romanos para allí deshacerse de los peores bandidos. Era una muerte terrible. A Jesús lo crucificaron allí. Y en la cruz Jesús se hizo maldito por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él cargó la culpa, el pecado de nosotros, y por eso se hizo maldito para eximirnos, dejarnos libres del pecado. Amén. Entonces todavía María no ha entendido la resurrección. ¿Cuántas personas dentro de los mismos templos cristianos no han comprendido la resurrección? Anhela tener el cuerpo de Jesús, mas no la vida de Jesús. Fíjense que no lo llama por su nombre, sino que lo llama como su Señor. Cuando lo identifica, reconoce la voz, es que lo llama Maestro. Y aún hablando con Él, tampoco lo identifica. Y eso es lo primero que hace, que es consolarla. Amén. Lo primero que hace es consolarla. Es su primer acto luego de resucitado, consolarla, porque Jesús vino a traer paz, vino a traer consuelo, vino a traer esperanza, vino a traer amor. En el versículo 3, en el capítulo 3 de Juan, versículo 17, dice que Él no vino para condenar, sino para salvar. Y cuando Él viene con esa intención, hermanos, solo piensen un momentico cómo es la intención de alguien que no viene a maltratar, a condenar, a castigar, sino todo lo contrario. Pues es enseñar los atributos de Dios: amor, esperanza, confianza. Y fue lo primero que hizo con María. No tengas miedo. Él quiere que todos tengamos paz, que todos conozcamos su amor y que en Él encontremos lo que necesitamos para estar en plenitud. ¿Con quién confundió María a Jesús? Con el hortelano o el cuidador del jardín. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos, y quisiera como simplemente citarlo para que pensemos en algo, porque la Biblia toda es una concordancia perfecta. Amén. O sea, una cosa no excluye la otra, y una cosa trae a la luz a la otra. El Nuevo Testamento descubre lo que estaba oculto en el Viejo Testamento. Amén. Ahora recuerden al primer hombre, Adán. ¿Dónde fue colocado Adán? En el huerto del Edén, en el paraíso, en el lugar donde estaba Dios, el lugar que Dios había preparado para el hombre. Allí estaba todo perfecto. Amén. Adán fue puesto en el huerto o en el jardín para que lo cuidara. Dios le entregó todo al hombre para que lo administrara, lo cuidara, lo prosperara. Amén. Fue en un huerto. Adán, entonces, era el cuidador del huerto. Amén. Pero este Jesús, quien fue confundido con un hortelano o un cuidador del huerto o del jardín, vino a resucitar para devolver la vida, para restaurar lo que estaba muerto en la creación de Dios. María lo confundió con el cuidador del huerto. Amén. Solo es un dato de curioso. Ahora, solo hasta cuando Jesús la llamó por su nombre propio, cuando le dijo María, María, y es interesante que Jesús conoce los nombres de todos, fue que ella entendió de quién se trataba el hombre que estaba allí y le llamó después Maestro. ¿Cuándo uno llama a alguien maestro?
Cuando reconoce que hay sabiduría en Él. Amén. Que hay conocimiento en Él. Señor, Maestro. Señor es quien habla a mi conducta, a mi voluntad. Señor es el que tiene el control de mi vida. Recuerden que estamos hablando en términos del primer siglo. El primer siglo se caracterizaba por el amo y el esclavo. El esclavo no tenía voluntad propia, tenía un señor y era sujeto a este señor, el esclavo. Por lo tanto, su voluntad pertenecía al Señor. Amén. María lo llama Señor, tú tienes autoridad sobre mi vida. Tú eres quien viene a enseñarme. Pero todavía no había creído. Todavía no había creído. ¿Cuántas personas de nosotros podemos decir Jesús es mi Señor, pero todavía no entendemos su enseñanza o no aceptamos su enseñanza? Porque es que la enseñanza de Jesús, hermano, no es para cumplir un ritual dominguero, ni menos en una fecha específica. La enseñanza de Jesús es la que nos enseña a vivir como hijos de Dios en este mundo. ¿Y cómo somos los hijos de Dios? Es como Él nos diseñó, es como Él quiere que seamos en el mundo donde vivimos. Amén. Y si usted no coge la enseñanza para vivir conforme a ella, pues todavía hay algo de incredulidad en su mente, en su corazón. Ahora, ¿cómo le responde Jesús a María? Note que antes Jesús la llama mujer. Amén. ¿Y cuál es la diferencia entre mujer y María? Cuando Dios creó al hombre lo llamó hombre. Cuando Dios creó a la mujer de Adán, Adán la llamó varona. Cuando Dios le habla a su creación, le habla como el género que es. Amén. Jesús le habla a la creación, mujer. ¿Ok? Mujer, que no es insulto, porque hoy en día todo es insulto, pero esto no es ningún insulto, la está definiendo, le está diciendo, tú eres la creación de Dios, mujer. Amén. Aun cuando ella estaba cargada de amor a Jesús, todavía no había creído en la resurrección, todavía no había creído que Él era el que había vencido la muerte que estaba en su presencia. Jesús la llamó por su nombre porque la conocía y la creación toda no conoce quién es su Señor. Eso es lo único que quiere decir, hermanos. Es sobre el deseo de Jesús que ella obtenga esa salvación. Amén. Continuemos allí en Juan capítulo 20. Vamos al versículo 17 y 18. Juan 20, 17 y 18. María reacciona y quiere coger a Jesús, al resucitado, y Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Bien interesante, ¿no? Las dos cosas. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Jesús comienza a enseñarle a María lo que significa su resurrección, por la manera en que ahora se refiere a Dios como Padre. ¿Qué significa la resurrección? Que todo aquel que en Él cree es llamado a la familia de Dios. Amén. El Señor vino a enseñar al Padre, no vino a enseñar a Dios. Ellos ya conocían a Dios, pero no conocían la paternidad de Dios. Al decir yo no conocían la paternidad de Dios, era que no la creían. No la creían. Amén. Y entonces Él viene a enseñarles a Dios que ustedes conocen, lo vengo a enseñar como Padre, que ahora es Padre de ustedes. No solo es Dios de ustedes, sino que ahora es Padre de ustedes. Amén. Ahora está más cerca de ustedes. Yo he hecho que esto se materialice. El que cree en mí entra en la presencia del Padre. Él entrará a vivir en el que cree. Y por eso ustedes deben andar confiados. Pueden tener paz, como lo enseña posteriormente a sus discípulos, versículos 19 al 21. Estamos en Juan 20.
Juan 20, 19 al 21. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por miedo, por temor, ¿a quiénes? A los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Y cómo los saludó? La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Aquí están las pruebas. Soy yo. Ustedes son incrédulos. Tengo que enseñarles quién soy yo. La evidencia está aquí. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Podemos sentir miedo por muchísimas razones, hermano. Amén. Como le estaba pasando a los discípulos. ¿De qué tenían miedo los discípulos? De los judíos. Sus hermanos de raza, de ellos mismos, tenían miedo. Usted puede sentir miedo por la soledad. Usted puede sentir miedo por perder a alguien que ama. Usted puede sentir miedo por perder la solidez económica. Usted puede sentir miedo por la salud, por perder la salud. Usted puede sentir miedo de la crítica que le hagan, de perder su estatus social. Usted puede sentir miedo por el futuro porque es incierto y no lo sabe. Usted puede sentir miedo por no poder lograr algo que usted se propone. Miedo por muchas cosas que usted puede estar pensando que van a salir mal cuando aún ni siquiera han pasado. Sea la razón que sea que provoque en usted miedo, hermano, lo va a llevar siempre en la dirección contraria a la fe que el Señor quiere que usted tenga. El asunto no es que usted de pronto sienta esa emoción. El asunto es que esa emoción, ese sentimiento, lo envuelva, lo controle, lo domine y lo aparte de quien es su Señor, de quien quiere que usted tenga paz. Paz porque Él está al pendiente. Paz porque Él quiere que usted entienda su paternidad. Amén. Sea la razón que sea que provoque en usted miedo, lo va a llevar a un estado del que usted tal vez no pueda levantarse y del que siempre comience a dominar todos sus momentos. Amén. Debe entender que todo lo que atente contra su salud, contra su paz, contra su amor por los demás y por usted mismo, por su seguridad, por la esperanza que el Señor quiere despertar en usted, eso se llama pecado. Amén. Eso se llama pecado y les voy a decir la razón por qué es pecado. Pecado es todo lo que Dios no quiere que usted sufra, pero que usted lo permite. Amén. ¿Lo repito? Pecado es todo lo que Dios no quiere que usted sufra, pero que usted lo permite. Si usted lee el capítulo 21 de Apocalipsis, les aconsejo que lo lean. Va a leer allí todo sobre lo nuevo que Jesucristo ha preparado para sus hijos. Ya lo tiene listo. Amén. ¿Y quiénes van a entrar allí y cómo lo van a disfrutar? Pero a partir del versículo 8 de Apocalipsis 21, usted comienza a encontrar una lista de los que no gozarán y no gozan de ello por la falta de la fe. Y comienza la lista con: pero los cobardes e incrédulos. ¿Qué es un cobarde?
El miedoso. ¿Qué es un incrédulo? Es el que no cree. Los cobardes e incrédulos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Alguien lo está leyendo? No entrarán en el reino. La lista sigue, ¿no? Luego habla de los fornicarios y esto, pero ¿cómo encabeza la lista? Y siempre que usted lea un orden en la Biblia, no está de casualidad, no está por casualidad. Cobardes o temerosos o miedosos, la primera reacción de Adán, luego del pecado, ¿cuál fue? Miedo. Miedo. ¿Por causa de qué fue el miedo? De la incredulidad. No le creyó a Dios, le creyó al otro. Amén. La incredulidad no consiste en que yo no escuche la palabra de Dios. Consiste en que si la escucho y entiendo la enseñanza, comienzo a aplicarla. Si no la aplico, entonces eso se llama incredulidad. Amén. La incredulidad no consiste en que usted se congregue en una iglesia cristiana o en cualquier clase de religión. La incredulidad consiste en que usted no le cree a Dios para aplicar esa enseñanza que Él le da. Punto. Si Él dice, tengan paz, no tengan miedo, ¿qué es lo que usted tiene que practicar? La paz. ¿Cómo hago para practicar la paz y que no me dé miedo? O que no me deje controlar del miedo. Usando la palabra de Dios, usando a Dios, yendo a Dios, acudiendo a lo que Él me dice. Tú eres mi papá, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres quien ha vencido a aquel que me quiere hacer mal. Amén. ¿Ven el ejercicio? ¿Ven la práctica? De resto, hermanos, nos volvemos entonces en unos tradicionalistas. Amén. Entonces Dios fue lo primero que apareció en la vida de ellos, como lo habla también el capítulo 21. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que llegó primero? ¿Lo recuerdan? Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando a María estaba pecando de incredulidad, ¿quién fue el primero que le apareció? Jesús. Aquí estoy, María. Amén. Cuando los discípulos estaban allí reunidos, ¿qué dice la palabra? Todos tenían miedo. ¿Quién vino a traerles? No tengan miedo. Jesús. ¿Qué nos dice Jesús a través de toda su palabra? No teman, yo estoy con ustedes. Amén. Y aún así, cuando Él les muestra que Él es, Jesús vuelve y les dice, no teman. ¿Por qué estaban temiendo? Se nos aparece un espanto. Mire Jesús, hermano, la cuestión es que usted está luchando contra su lógica humana, contra sus emociones, contra sus sentidos. Me avisan cuando ya sea la hora, por favor. Amén. Y como usted ha aprendido a moverse en el mundo a través de sus sentidos, todo lo que palpe en sus sentidos, lo que detecte en sus sentidos, eso es lo que su cabeza le dice que es correcto. Jesús no es palpable. Jesús, podemos ver su manifestación. A Jesús lo recibimos por fe, no por emociones, porque creemos en su palabra, porque de alguna manera hemos visto la evidencia de su existencia en nosotros, porque cuando entendemos el mensaje de la reconciliación, del perdón, podemos experimentar la paz. Amén. No apareció para reprenderlos. No apareció para apartarlos de Él por pecadores, sino ¿para qué? Traerles paz. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. La razón de la muerte, sepultura y resurrección es para que la humanidad entienda que Él nos amó. Amén. Esta es la razón de la resurrección. Esa es la razón de la muerte. Es para enseñarnos que Él nos amó. En ese amor, Él quiere que nos concentremos. Amén. Que Él nos sigue amando. Él no se ha apartado de nosotros. Él no nos ha abandonado. El mundo está entrando en una locura impresionante. Pero Él dice, confíen en mí.
Yo vencí eso. Respáldense en mí, aguántense en mí, sosténganse de mí, recuérdenme todo el tiempo, mediten en mi palabra, eso es recuérdenme, amén. Mediten en mi palabra de día y de noche, amén. ¿Y qué es lo que Él quiere? Paz, paz, paz sea con ustedes, para enseñarnos que no hay razón para temer porque Él venció. Que no hay razón para dejar que la tristeza predomine, porque un día todos, hermanos, estaremos en el lugar que Él nos preparó. Amén. Dios, al igual que Jesucristo, hablaron palabras llenas de gracia para nuestro crecimiento. La palabra de gracia es la palabra que trae esperanza. Es lo que usted tiene que hablar. Es el mensaje que usted tiene que dar. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no deberíamos hablar? ¿Cuántas veces en el día nosotros mismos nos decimos es que no puedo, es que estoy, es que tengo, es que parece que, es que me muero, es que esto y lo otro? ¿Cuántas veces? Y el Señor dice, cambia tu forma de hablar. Recuerdan que hemos hablado palabras de gracia, palabras de verdad, la muerte y la vida. Amén. Todo esto tiene una razón de ser y es lo que estamos aprendiendo. Y si usted no hace el ejercicio, hermano, escuche bien, usted puede sentir amor por el Señor. Amén. Usted puede sentir pasión por el Señor. Usted puede sentir mucha seguridad siendo de pronto muy hijo de Dios. Pero si no hace como Dios le dice, ahí hay algo de incredulidad. Si usted deja que el temor que todos sentimos en un momento dado lo envuelva y lo haga sacar palabras que no debería decir, usted no está aplicando la palabra de sabiduría de Dios. Amén. Y eso se puede llamar incredulidad. Dios reveló su amor a través del acto doloroso pero glorioso de la cruz. Jesús quiere que nos enfoquemos en la resurrección, no en el dolor, no en la tristeza, no en el padecimiento. Porque por eso Él resucitó. Amén. La gente va a los cementerios y todavía viven el dolor de sus semejantes como si ellos estuvieran allí. Y resulta que el dolor lo tienen es ellos mismos, ya los demás partieron. Amén. Ya ellos partieron. ¿Por qué te sigues entristeciendo por ellos? ¿Qué crees de ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Todavía sientes temor? Entiende la resurrección. Concéntrate en la resurrección. En el año 98, mi papá murió y yo estaba ya en Estados Unidos. La última vez que lo vi vivo fue en el 94. Y el mensaje para mis amigos fue ese. Para mis compañeros, ellos querían como ayudarme en la pena. Es normal, amén. O sea, todo el mundo entiende, no, pobrecito, se le murió y está aquí y todas las cosas. Pero yo no sentía eso. Y de pronto llegué como a cuestionarme, ¿yo por qué no estoy tan acongojado y tan triste y tan...? Porque entendía dónde estaba mi papá. Entendía que había sido liberado de ese cuerpo y ahora estaba en la presencia de Dios. ¿Quién me lo asegura? Dios. ¿Le tengo que creer? Por supuesto que lo tengo que creer. ¿Me refrigera eso el alma? Por supuesto. ¿Me da esperanza? Por supuesto. ¿Me da alegría? Claro. ¿Lo extraño? Sí, pero sé que me voy a encontrar con Él. Amén. Es la manera en cómo yo uso la palabra, lo que Él me ha dicho para vencer en el mundo como Él venció. Yo estoy caminando sobre lo que Él ya logró, sobre lo que Él ya conquistó. Amén. Yo no me estoy inventando nada nuevo. Y el amor de Dios fue enseñado entonces para que lo comprendiéramos, hermanos. Amén. Enséñele a los demás eso. Usted confiesa a Jesús porque entiende su amor. Usted no confiesa a Jesús por miedo. Amén. Por ahí hay personas pregonando del fin del mundo. Por ahí hay personas pregonando de la maldición del pecado, del infierno, pero no están predicando del amor del Señor. No están enseñando la vida que Jesús quiere que vivamos ahora.
Amén. Que es llenarnos de seguridad en Él. Usted confiesa a Jesús porque cree firmemente en que Él lo quiere llevar a usted a una vida mejor desde ahora y para siempre. Amén. Así que, hermanos, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser su motivación? ¿Cuál va a ser su vida? ¿Qué es lo que usted va a celebrar? ¿Qué significa para usted la resurrección? Si usted se llena de esto es lo que la gente necesita oír. Recuerden las palabras del Señor que le dijo a sus discípulos: los campos ya están listos. Y usó una metáfora para enseñar el mundo, la gente en el mundo está lista aunque no parezca. Ellos necesitan escuchar. Aunque lo rechacen, ellos necesitan escuchar. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios porque hoy es un día diferente. Bueno, me apagaron la cámara aquí y quedé sin imagen. No importa. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y hoy no celebramos un domingo de resurrección, sino tu resurrección. Y que esa resurrección en nosotros nos ha traído esperanza y vida y seguridad. Y nos enseña tu paz. Pero hay un paso más adelante, Señor, y te pido que nos permitas a cada uno de los que estamos aquí, que escuchen esto, que hay manera de usar tu palabra para seguir en el camino que tú nos señalas, que es recordando lo que nos enseñas, aplicando lo que nos enseñas, la manera en cómo podemos darnos cuenta que esto funciona, Señor. Padre, gracias por los que nos escuchan. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tu voluntad se hace aquí en la tierra como es allá en el cielo. Gracias por habernos escogido, habernos adornado con tu belleza, Señor, para hacer lo que debemos ser en este mundo. Bendito Dios, úsanos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.